Hola, bienvenidos a Déjame explico. Este es el módulo El lenguaje en la relación del hombre con el mundo y mi nombre es Beatriz Morales. La siguiente videoguía se ha realizado para que repases y apruebes el módulo 2 de la preparatoria abierta El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Para su desarrollo, utilizamos el libro de texto editado por la SEP, los libros y apoyos que se recomiendan, así como guías de estudio tanto públicas como privadas. Por definición, esta videoguía de repaso específicamente abarca temas que son los que consideramos más importantes, para que apruebes el módulo 2 de la preparatoria abierta, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Se llama lengua al conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. Ahora bien, la lengua se sirve del lenguaje, que es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes utilizamos signos orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un significado que les hemos atribuido. La comunicación posee dos sistemas gramaticales independientes, oral y gestual. En la comunicación se distingue entre el contenido, que es lo que se dice, y la forma, la manera en la que se dice. Los elementos presentes en el contexto de la comunicación son: ¿quién hace uso de la lengua? El enunciador. ¿De qué habla? El mensaje. ¿A quién se dirige? El enunciatario o receptor. ¿De qué finalidad y en qué circunstancias? El lenguaje permite, con una serie limitada de unidades gramaticales, formar un conjunto infinito de enunciados. A su vez, el lenguaje contiene funciones lingüísticas. Una de ellas es la función apelativa o conativa, la cual respeta las instrucciones. Un ejemplo de ellas es respeta las instrucciones de tránsito. La poética o estética, como por ejemplo, la noche de tus ojos es invitación a la felicidad prohibida. O bien, la función metalingüística, donde el sustantivo designa seres con existencia independiente, como por ejemplo, la palabra solo lleva acento diacrítico. Aquí se le da una categoría de sujeto a la palabra solo. Ahora bien, otro de los elementos del lenguaje es su contexto lingüístico. El contexto lingüístico, por otra parte, hace referencia a aquellos factores que están relacionados con la etapa de generación de un enunciado y que inciden en su significado e interpretación. Esto supone que un mensaje depende de la sintaxis, de la gramática y del léxico, pero también del contexto. Uno es el contexto físico, que es el que está relacionado con el mundo que nos rodea, en el que interactuamos constantemente, ayudando a interpretar el sentido de las palabras, como por ejemplo, atención al retorno. Inmediatamente vamos a buscar una señal que nos avisa dónde está dicho retorno. Bien, otro es el contexto sociocultural. En este contexto, la comunidad juega un papel importante, ya que todos los factores que interactúan en este ámbito, como las experiencias, la vida social y personal, la educación, entre otros, ayudan a interpretar determinadas clases de signos. Un ejemplo es: en Ensenada, Baja California, se identifican algunas palabras con un significado totalmente diferente del que tienen en Chetumal, Quintana Roo. Ahora pasemos a lo que son los recursos estilísticos del lenguaje. Uno de ellos es la semántica, que es la rama de la lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos, como son los símbolos, palabras o expresiones. Sabemos que todo signo lingüístico tiene dos caras, que es el significante o parte material del signo y el significado o imagen mental que sugiere el significante. Otro es el lenguaje denotativo, son los rasgos conceptuales o objetivos. Es el significado que presenta una palabra fuera de cualquier contexto, constituyen el núcleo semántico fundamental, son comunes a todos los hablantes. En el significado que encontraremos en el diccionario, tenemos algunos ejemplos de lenguaje denotativo, como por ejemplo, la rata
es un animal mamífero, roedor, muy destructor, voraz y transmisor de enfermedades, donde rata es el significado que encontramos en el diccionario. O bien la palabra vamos a plantar una vara de durazno en el terreno de atrás para que arraigue y tengamos frutos el año que viene, donde la palabra plantar es la que conlleva el lenguaje denotativo. Bien, otro de los recursos estilísticos es el lenguaje denotativo, donde es el significado que no es el significado que encontraremos en el diccionario, sino que es una manera más coloquial de darle una interpretación a una frase, como por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando, o antes en México un tostón era una moneda de 50 centavos, mientras que a fines del siglo XX se le dice tostón a un billete de 50 pesos, pero en Panamá le llaman tostones a las rodajas de plátano frito. Una vez establecida esta diferencia entre los recursos denotativos y connotativos, pasaremos a lo que es la parte de la semántica. La semántica estudia las diferentes relaciones que contrae un signo con todos los demás, pues todo el léxico constituye un sistema, cuya estructuración facilita a los hablantes de adquisición de ese léxico. Veamos alguna de estas relaciones. Relaciones entre significantes, como es la homonimia. Dos palabras son homónimas si su significante es el mismo, es decir, si están compuestas por los mismos fonemas. A su vez, existen varios tipos de homonimia. Las palabras homógrafas, que tienen las mismas grafías o letras y los mismos sonidos, como por ejemplo la palabra vino, ya que bien puede ser la bebida alcohólica o significar vino del verbo venir. O bien las palabras homófonas, las que tienen los mismos sonidos pero diferentes grafías o letras, como por ejemplo haya, que quiere decir criada, haya con H e Y del verbo haber y haya con H y doble L del verbo hallar. En el siguiente ejemplo, las palabras sustituyen correctamente el uso de cosa, algo, esto, en las siguientes oraciones. Pueden cambiar ligeramente en género y número, como por ejemplo actividad, situaciones, evento, por ello, en consecuencia. Veamos nuestro primer ejemplo. Para los deportistas, el entrenamiento es una cosa indispensable, cuando podemos decir, para los deportistas, el entrenamiento es una actividad indispensable. Número 2. Le pidieron al periodista que presentara las cosas que ocurrieron en el estadio. O bien, le pidieron al periodista que presentara las situaciones que ocurrieron en el estadio. Número 3. El evento de oratoria celebrado en la escuela es algo muy formativo, como por ejemplo decir, el evento de oratoria celebrado en la escuela es un evento muy formativo. Número 4. La alumna se preparó muy bien. Esto le redituó en buenos resultados en el examen. A cambiarlo sería, la alumna se preparó muy bien. Por ello, le redituó en buenos resultados en el examen. Número 5. El Titanic chocó con un iceberg. Eso lo llevó al hundimiento. O bien, el Titanic chocó con un iceberg. En consecuencia, lo llevó al hundimiento. Bien, dentro de las relaciones entre significado y significante, también tenemos las que son monosemia, polisemia y sinonimia. La monosemia, cuando a un significante le corresponde un solo significado. Por ejemplo, la palabra hierro expresa un referente que solo puede haber
evocado semejante significante. La polisemia son las palabras polisémicas que tienen que con un mismo significante pueden tener diferentes significados, como por ejemplo banco, asiento o el banco, que es una empresa financiera. La sinonimia son dos palabras sinónimas que, bien, aunque tengan significados muy parecidos, el significante puede ser diferente, como por ejemplo listo e inteligente. Las relaciones entre significados del campo semántico. El campo semántico es un conjunto de palabras que tienen un sema en común. Veamos este ejemplo. Si enunciamos las palabras vista, oído, olfato, digestión, en este conjunto la palabra digestión no pertenece al mismo campo, que es el de los sentidos. Otro ejemplo de hiperonimia e hiponimia consiste en que un hiperónimo es una palabra cuyo significado abarca al de otras que se conocen como hipónimos, como por ejemplo, la palabra flor es hiperónimo de rosa, orquídea, margarita, etc., ya que es una palabra muy general. Antonimia. Dos palabras son antónimos cuando su significado es contrario. Ejemplos: alto y bajo, caliente y frío, blanco y negro. Ahora pasemos a lo que es la estructura del lenguaje verbal. Al describir las relaciones existentes entre las unidades que forman el sistema de la lengua, hallamos tres ámbitos independientes organizados a su vez en subsistemas. El ámbito fonográfico, que es el fonológico grafémico, conocimiento que el hablante tiene del sistema fonológico y grafémico de su lengua, o sea, la parte oral y escrita. Por ejemplo, identificar que están correctamente escritas las palabras donde se tiene duda y clasificar los fonemas de cada palabra. El ámbito morfosintáctico, que es la capacidad de comprender y construir estructuras en los textos orales y escritos con arreglo al código y sus reglas, como lo es identificar verbos, sustantivos, artículos y adverbios. Analizar las oraciones. Bien, los procesos para redactar un análisis morfosintáctico de un texto son identificar oraciones subordinadas adjetivas para comprender el procedimiento de construcción de un texto. El ámbito léxico-semántico es la capacidad para manejar el vocabulario del propio idioma en la cantidad y calidad apropiadas para entender o construir textos con sentido, como por ejemplo, subrayar dentro del texto las palabras que desconoce y definir el significado de las palabras de origen extranjero. En el ámbito discursivo textual, se refiere a la capacidad para construir o decodificar textos lingüísticamente coherentes, estructurados con cohesión de tipos y géneros diversos. Las figuras del lenguaje. Denominamos figuras del lenguaje a las modificaciones del uso corriente o denotativo de las palabras. Las figuras son, pues, adornos del estilo, recursos estilísticos de la creatividad y voluntad de estilo del autor. Podemos agrupar las figuras del lenguaje en tres grandes categorías: figuras de dicción, figuras de construcción y figuras retóricas. Las figuras retóricas se refieren al estilo del discurso, la enumeración, la comparación, la antítesis, la perífrasis, la gradación, el polisínteton, el accidenton, la paronomasia, la sinonimia y la ironía. De construcción